Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días. Un momento, despacio, claro, En aquellos días, el joven Samuel se veía un momento. Todavía comenzar despacio, correcto. Y no te lo niegues. Lectura del primer libro. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, el joven Samuel servía en el templo a las órdenes del sacerdote Elí. Una noche, estando había prestado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el altar de Dios, el Señor llama a Samuel y él le responde: aquí estoy. Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Respondió Elí: yo no te llamaba. No te acostar, Samuel se acostó. Volvió el Señor a llamarlo y él se levantó. A donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Respondió Elí: no te he llamado conmigo, vuelve a acostar. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Este se levantó. Cuando estaba Elí y le dijo: aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Entonces comprendió que era el Señor quien llamaba al joven y dijo a Samuel: ve a acostar, y si te llaman a mí, responde algo. Señor, tu siervo te escucha. Samuel se fue a acostar. De nuevo el Señor se presentó y le llamó a Moab. Samuel dijo al Señor: habla, Señor, tu siervo te escucha. Samuel creció y el Señor estaba con él, y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste. Habiten en cambio mis oídos a tu voz. No existe holocausto por la culpa, así que dije: aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tu libro se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cuerpo no es para fornicar, sino para servir al Señor, y el Señor para santificar el cuerpo. Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? Y el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Huyan por tanto de la fornicación. Cualquier otro pecado que cometa una persona queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O es que no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que han recibido de Dios y habita en ustedes? No son ustedes sus propios dueños, porque Dios los ha comprado a un precio muy caro. Glorifiquen pues a Dios con el cuerpo. Palabra de Dios.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y, viendo que los seguían, les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: ¿Dónde vive Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que vieron que Juan el Bautista decía, y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa ungido. Lo llevó donde estaba Jesús, y éste, fijando en él la mirada, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Muy queridos hijos, quisiera articular la reflexión de este domingo sobre la corporeidad, sobre el cuerpo, sobre las realidades materiales, que tantas veces, siguiendo nosotros algunas ideologías, incluso religiosas, algunas filosofías reduccionistas, nos permitimos despreciar la materia y decir que el espíritu es lo que vale. Nos hacemos, tantas veces técnicamente se llama maniqueo. Sin embargo, Dios no envió a su Hijo único que se hiciera hombre, que asumiera nuestra carne, no que se disfrazara, simplemente para salvar almas. Vino a salvar todo lo que estaba perdido, y si a causa del pecado del hombre se había corrompido toda realidad, viene a salvar a todo el mundo, no solo a las personas, sino a volverle a dar la orientación inicial que tenía la creación, para que todo, absolutamente transformado, tenga como cabeza a Jesucristo. Por lo tanto, una de las cosas que tenemos que cuidar es no solo nuestro propio cuerpo, nos dice Pablo, que es templo viviente de la Trinidad de Dios, sino que es nuestra posibilidad de comunicarnos con los demás, de hacernos uno con los demás, de expresar lo que pensamos, lo que sentimos, lo que deseamos, y al mismo tiempo de interiorizar y poner en práctica lo que Dios desea. En la bellísima primera lectura, Samuel, mientras está dormido, mientras sus planes y proyectos no lo llevan a cumplir precisamente lo que él ha presupuestado como él, escucha la voz que lo llama Samuel, y él piensa que es el profeta que lo llama. Y el profeta a la primera todavía no logra descifrar qué es lo que le está pasando al joven, casi niño Samuel. A la segunda vez lo mismo. Se presenta, me dirá más que cree. A la tercera vez comienza a sospechar el profeta
que lo que está escuchando Samuel es la propia voz del Señor que lo llama. Por eso le dice, si volvés a escuchar, decirle, en hebreo se dice bellísimo, Hinení. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y escuchamos en esta carne nuestra, en esta corporeidad. Y lo que nos va a pedir el Señor son actos concretos realizados ciertamente con nuestras manos, con nuestro organismo, con nuestra corporeidad. Y lo que nos va a pedir el Señor siempre no solo es hacer el bien y evitar el mal, sino lo que nos va a pedir es servir a los demás. Cuando nos olvidamos de esto y nos hacemos reductivos a una parte de nuestro ser que privilegiamos sobre las demás, entonces deshacemos esta integración que viene desde la creación por voluntad expresa de Dios. Pongo unos ejemplos. Hay una doctrina religiosa no católica que es uno de los puntos esenciales de los protestantes, que hoy se llaman evangélicos, que la Iglesia es una realidad espiritual y escondida, contrariando lo que nosotros siempre hemos dicho, que la Iglesia es el sacramento de la presencia de Dios al servicio de la persona. Para nosotros es interesante, importante reunirnos. La identidad que tenemos, incluso expresada externamente, algunas veces en nuestros actos de religiosidad popular, porque ponen en evidencia, utilizando nuestra propia materia, nuestro propio organismo, nuestro cuerpo, un algo profundo que se realiza en nuestro interior, que es la unidad. Por eso pedimos y dedicamos toda esta semana, 8 días, a la unidad de los cristianos, de los que decimos creer en Jesucristo, y que el escándalo es que cada uno anda por su lado. Peor aún, si el concepto fuera que los que vemos externamente como bautizados, que se congregan, no sabemos si son o no son iglesia, si somos fieles a que la iglesia es una realidad espiritual y escondida. Nosotros mantenemos que es importante expresar, exteriorizar, prestarle nuestra corporeidad para que a esta realidad que es iglesia se visualice precisamente a través de nosotros. Por eso, reitero, unidad de los cristianos. Por eso, el Papa ha hecho visita pastoral a Sri Lanka y a Filipinas, que termina hoy. Podría haberse mostrado solidario desde Roma, podría haberle enviado un radiomensaje, podría haberle mandado un video, podría haberle mandado una carta o un email para mostrar su solidaridad, que son parte de la iglesia, los cristianos de Sri Lanka y de Filipinas, y para anunciarles de que todos los habitantes de esas regiones también están llamados a la salvación. Sin embargo, la presencia física del pastor, que hace la cabeza de Jesucristo, el Papa, cabeza visible de la iglesia, siendo Jesucristo la cabeza invisible, tiene una vital importancia. Si le dice, padre, pero la iglesia es espiritual y escondida, no hace falta que venga para saber, porque lo que hay que salvar son las almas. Volvemos a perdernos en el reduccionismo. Sí hace falta, sí es necesario. La primera lectura, sensiblemente Dios llama a Samuel
Y el profeta le enseña a Samuel a responder sensiblemente al Señor. Podría haberle respondido calladamente, en silencio. Sin embargo, le dice el profeta: donde sale, habla, Señor, que tu siervo escucha, preparando toda nuestra persona, espíritu, cuerpo, inteligencia, sensibilidad, para escuchar al Señor. Y una vez que sabemos lo que nos pide en concreto, ponerlo en práctica, no con nuestro espíritu solamente, no con nuestra sensibilidad solamente, sino con toda mi persona. Y sabemos que cuando algo nos duele, algo está mal de mi persona, aunque sea estrictamente corporal, toda mi persona se siente mal. La enfermedad. Reitero, a toda la persona, y Jesucristo también vino a salvar todo lo que se había desviado a causa del acto libre y voluntario del hombre que no quiso seguir el plan que le ofrecía Dios, es decir, del pecado. No nos extrañe, por lo tanto, que en el bellísimo Evangelio de hoy Jesús va formando un grupo de ayudantes de los más cercanos, lo llama con nombre propio y él mismo le va a llamar apóstoles, porque la acción que va a hacer Jesucristo, este organismo que va a dejar, que lo va a seguir haciendo presente, que es la Iglesia, no solo es una realidad espiritual y escondida, sino que necesita expresarse físicamente a través de nuestras personas, que individualmente, lo va a decir Pablo, somos templos vivientes de la Trinidad de Dios. No que de vez en cuando viene el Espíritu Santo a visitarnos y nos agita y nos quita como la libertad, y entonces tenemos que dejarnos llevar en ese momento por el Espíritu. El Espíritu es dulce, huésped del alma, permanente, lo recibimos en el bautismo. Hemos sido bautizados en el Espíritu Santo y en fuego. Digo, hace falta la corporeidad. Y si hablábamos de la unidad de los cristianos, de esta visita pastoral del Papa a estas regiones muy lejanas de Roma, Sri Lanka, Filipinas, ¿cómo no recordar una realidad que se está realizando en este momento, esta 14ª peregrinación en la fe, en acción de gracias y también en petición de perdón por los 405 años de la existencia de este león junto a Sukiaba, el traslado de León de Imaviste a León de Sukiaba. Este león está de cumpleaños, cumple 405 años. Y tenemos que extrañar que este evento no se celebre tan sensiblemente por todos como se celebran otros eventos. Estamos hablando del cumpleaños de la ciudad. Estamos hablando del cumpleaños de la ciudad. Cierto, hay un grupo que está haciendo esta peregrinación de recordar cómo fue hace 405 años, que llenos de miedo, porque hay que decirlo, habiendo leído que aquella tierra había quedado maldita por el asesinato del tercer obispo, de Monseñor Valdivieso, habiendo leído que la tierra había quedado maldita al haber recibido la sangre del obispo asesinado, y asesinado porque nuestros tribunales de iglesia no le dieron la razón al gobernante en un reclamo
tierra y por lo tanto se vino desde Granada a asesinar al obispo. Hay que saberlo. Y lo veían de que la penitencia que se había hecho después de ese hecho no era lo suficiente. Y pensaron que el momotongo se los iba a comer, que se iba a abrir la tierra y se los iba a tragar en castigo de Dios. Por eso traían a la vanguardia, habiendo esta égida, este éxodo, traía al Cristo que hoy está en catedral, conocido como Cristo de Pedraria. Y venía presidiendo también la imagen de Nuestra Señora en la invocación de la Merced, que se venera en el santuario diocesano de la Merced, patrona de la ciudad de León. Y venían otras imágenes religiosas que están repartidas en diferentes templos de la diócesis, poniendo a Dios primero y adelante, incluso en las imágenes, para que sensible, materialmente, recordaran que somos criaturas y que el pueblo había hecho mal. E hicieron una escala en lo que hoy es el templo de San Sebastián, donde en unos minutos se espera recibir a esta peregrinación, recordando el 405 aniversario de esta primera y gran original salida de León de Imbaville para venir aquí a León de Suchiaba, y al mismo tiempo preparando, porque hay que prepararlo con tiempo, el 500 cumpleaños de la fundación de León, que es la fundación de Nicaragua, en 1524. Pero para la ciudad de León, para los que vivimos en León, tenemos que recordar, o tenemos que aprender las verdades que nunca se nos dijeron. Los habitantes de Suchiaba, entre indígenas y españoles que ya lo sabían, nos recibieron con gusto hace 405 años porque veníamos desamparados. Incluso vinieron al recibimiento de Telija, de Resalhuaque, de los alrededores, a ayudar a los que estaban, diríamos hoy, viviendo bajo plástico negro. Pero cuando notaron que se comenzaba a trazar la organización de una ciudad, protestaron los habitantes de Suchiaba, el pueblo de Suchiaba, y le recordó que esto era propiedad de Suchiaba. Por lo tanto, en el origen, y déjenme decirlo así, hay un piñateo donde está afincado la ciudad de León con respecto a Suchiaba. Y por lo tanto hay una deuda eterna, no solo de gratitud, sino material de reconocimiento. Por desgracia, en estos 405 años no se ha honrado esa deuda, e incluso le hemos venido pagando, quitándoles la autonomía y convirtiendo a Suchiaba de un pueblo independiente a un simple barrio de León y además marginado. ¿Cuánto habría que convertirse para poder salvar también a León? Los que hablan tanto de piñata, recordar que esto originalmente es piñateado. Y habría que recordar más, por amor de Dios, cuando se reflexionó seriamente sobre la conquista en América, y la reflexión fue hecha en la Universidad de Salamanca, se llegó al acuerdo, y estoy hablando de 1500, de que la conquista había sido injusta, ilegítima, ilegal,
y que el despojo de sus tierras de las poblaciones originarias era no legal. No obstante, vieron ya la imposibilidad de regresarles esas tierras a la población originaria, porque ya no existía. Un algo que los habitantes de América, especialmente en América Latina, en América del Norte, fue todavía más atroz. Nuestra obligación, precisamente por lo que tantas veces a lo largo de la historia se ha despreciado como indio. Ay Dios, ¿cuánto tendríamos que reconocer para pedirle perdón a Dios y a las personas concretas? ¿Cuánto tendríamos que reparar? Y el que no conoce, el que no sabe la verdad, simplemente ni siquiera puede arrepentirse. ¿Qué más celebramos hoy? Pues celebramos celebración de las celebraciones en la misa. Actualizamos el misterio de nuestra redención, que no fue en espíritu, sino fue por el sufrimiento, la muerte de Jesucristo y su resurrección. Para entonces, ¿qué hacer? En primer lugar, estimar más lo material, no despreciarlo, integrarlo ciertamente en el lugar que le corresponde. Y en esto pasa la limpieza de la ciudad, pasa la limpieza de la casa, el orden de los roperos, pasa el... ¿Para qué importancia tiene? Es simplemente material, es la expresión de un espíritu que requiere necesariamente de una materia para expresarse. Sin olvidar, por amor de Dios, el cuidado de la propia salud del cuerpo, y no solo de la mía, sino de la persona que está al lado mío. Y de aquí va a venir, desde luego, el reclamo por la buena educación, por una buena casa, por un buen trabajo, recordando que nosotros creemos no solo en un Dios que creó también la materia, sino en un Dios que quiso hacerse carne, encarnarse por nosotros y por nuestra salvación, y reitero, no solo de los seres humanos, sino de toda la creación, que a causa de nuestros actos insensatos, de nuestros pecados, había sido desviada. Y reitero, y el Señor comienza a escoger un equipo para que trabaje físicamente, materialmente, en la restauración de todo lo que estaba caído, de todo lo que estaba desviado, de todo. Y que el Señor nos permita irlo conociendo mejor, que repitamos muchas veces en mí: habla, Señor, que tu siervo escucha. Que también pongamos todo cuanto somos y todo cuanto tenemos bajo el mandato del Señor. Y así vayamos gozando, y aquí, en esta tierra, de las primicias del cielo, a donde estamos llamados por un amor infinito de Dios para con nosotros. Que el mismo Señor nos ayude, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.